Si tomamos a Cristo como nuestro guía, nos conducirá a salvo a lo largo del camino estrecho. El camino puede ser áspero y espinoso. La pendiente puede ser abrupta y peligrosa. Puede haber trampas a la derecha y a la izquierda. Podemos tener que soportar penalidades en nuestro viaje cuando estemos cansados, cuando anhelemos descanso. Quizá tengamos que seguir adelante. Cuando desmayamos, quizá tengamos que seguir luchando. Cuando estemos desanimados, quizás se nos pida que confiemos, pero con Cristo como nuestro guía, no perderemos la senda que lleva a la vida inmortal. No dejaremos de alcanzar finalmente el cielo deseado. Cristo mismo recorrió el áspero camino antes que nosotros y suavizó el camino para nuestros pies. El camino estrecho de la santidad, el camino destinado para los redimidos del Señor, está iluminado por aquel que es la luz del mundo. Al seguir en sus pasos, su luz brillará sobre nosotros, y al reflejar la luz tomada de la gloria de Cristo, el camino se tornará más y más brillante hasta alcanzar la luz del mediodía. Estaremos a salvo siguiendo a Cristo, porque Él no dejará que los poderes de las tinieblas dañen un solo cabello de nuestra cabeza. Él guardará aquello que se le encomienda, y seremos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Buenas tardes, mis queridos amigos y hermanos. Vamos a hacer una oración. Bienvenidos, lógicamente todos, las 2 de la tarde, y estamos en vivo con mis temas proféticos. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, por este día que nos has dado maravilloso de Sábado Santo, el único día que es santificado, Señor, por ti. Gracias por un sábado más en nuestras vidas. Te pedimos ahora que tu Espíritu Santo nos guíe en estos estudios, Señor. Que nos dé sabiduría, inteligencia para comprender tu palabra y ponerla en práctica en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Haciendo un recuento de lo que vimos el sábado pasado, quiero hacer un agregado al sello de Dios y la marca de la bestia. En Isaías 8:16 dice: ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. ¿Por qué dice el Señor eso a través de Isaías? Porque él sabía que el sello de la ley de Dios iba a ser arrancado de los 10 mandamientos. Iba a quedar el vacío. La ley de Dios, los 10 mandamientos iban a quedar sin ley, porque el sábado es el sello de la ley de Dios. O sea, una ley sin sello queda invalidada. Y metieron una marca, que no es un sello. Por eso es que la Biblia dice que el domingo es una marca, porque el domingo no es un sello. Así de sencillo. Un sello es el que tiene las 3 características de un sello, ¿verdad? El sábado tiene el nombre de Dios, lo que es Él, el Creador, y el sitio o el gobierno donde Él domina, que es todo el universo. Son las 3 características de un sello. Un ejemplo aquí en Cartagena. El nombre del alcalde, William Dow. ¿Dónde ejerce él? En Cartagena, en el municipio de Cartagena. ¿Y qué es él? ¿Qué es él? El alcalde, ¿verdad? El que dirige todos los movimientos de las leyes aquí en Cartagena. Lo mismo el sábado. Es el único mandamiento que tiene estas 3 características. Entonces, cuando aquí dice, sella la ley, es porque cuando la Iglesia Adventista nació en 1844, nació con una ley en la mano derecha.
¿verdad? Así dice el capítulo 6 de Apocalipsis. Perdón, capítulo 6, donde está el sello de Dios, donde está el ángel que viene con el sello de Dios. Vamos a hacer una confirmación de esto. Perdón, es el capítulo 7 de Apocalipsis. Si tenía dudas, capítulo 7 de Apocalipsis, donde dice que hay un ángel que vino donde sale el sol con el sello de Dios en la mano, con el sábado. O sea, es la iglesia adventista del séptimo día que nació en 1844 con el sello de Dios el sábado en la mano derecha. Entonces la orden es: sella mi ley. Y por eso es que nosotros como adventistas colocamos el sábado en su lugar y la ley quedó sellada hasta el día de hoy, ¿verdad? Entonces el domingo es una marca, no es un sello, es una marca. Al colocar la iglesia popular el domingo allí, le colocó fue una marca de la autoridad que ellos tienen, una autoridad que Dios no se la dio para hacer estas cosas. Ahora, haciendo esta aclaración, yo quiero hablarles de algo importante. Unas promesas que aparecen aquí en las Sagradas Escrituras. En la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 22, es una promesa que dice: cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos. Cualquiera cosa que pidiéramos al Señor, la recibiremos de Él. ¿Por qué? La Biblia dice: porque guardamos sus mandamientos. Con esta promesa, te voy a contar algo, que una experiencia que yo tuve con una joven que estaba poseída por un demonio. Su compañero fue a casa y me dijo: señor Osman, yo quiero que usted vaya a mi casa y haga una oración por mi señora, que ella tiene un espíritu inmundo, está poseída. Yo fui a esa casa. Cuando llegué a la casa, encontré que habían dos muchachos forzudos, pesistas, levantaban pesas, con músculos. No podían con ella. Yo cuando vi eso, yo dije: verdaderamente tiene un espíritu, está poseída, porque la fuerza de ella era descomunal, más fuerte que la de esos dos jóvenes, no podían con ella. Y yo les dije a ellos: manténganla ahí mientras yo oro. Yo estaba en la cama acostada, ella estaba en la cama acostada, sostenida por los jóvenes. Yo me arrodillé y comencé a orar. Pero la oración fue totalmente truncada, no la terminé, porque un ruido me estaba molestando. Y cuando yo abrí los ojos, yo vi que había un pastor y una pastora de una iglesia dominical. Estaban allí, estaban haciendo cosas allí. Entonces yo me salí del cuarto, de la habitación, y me fui al patio y hablé con unos familiares. Entonces, ¿quiénes son ellos?, les pregunté yo. No, es un pastor y una pastora. Pero ustedes lo invitaron también. No, de pronto algún vecino que escuchó el problema que teníamos aquí lo invitaron y ellos vinieron. Entonces yo dije: ¿sabe qué? Estos señores no van a hacer nada. Ellos me dijeron: ¿qué, usted los conoce? No, yo no los conozco. Sino que la Biblia dice que Dios da todo, el versículo lo que le pidamos, porque guardamos sus mandamientos. Y ellos no guardan los mandamientos. Ellos no guardan los mandamientos, ¿no? Ellos son dominicales. El domingo no es ningún mandamiento. El domingo es una orden de un hombre, de un ser humano que inventó eso. Entonces, como ellos no guardan los mandamientos, ellos no van a hacer nada. Esa fue la sentencia que yo hice, ¿verdad? Ellos salieron y regresaron con cerca de 40 miembros de su iglesia. Trajeron casi 40 miembros de la iglesia de ellos. Yo me fui para la casa. Y bien, la sentencia estaba. ¿Qué dije yo? Ellos no van a hacer nada porque ellos no guardan los mandamientos. Un hijo de Dios estaba allí. Yo no quiero adularme o decir: yo soy santo. No, yo no soy nadie.
sino que es que Dios lo dice en su palabra. Aquellos que no guardan los mandamientos, Dios no les puede otorgar nada, dar nada. Esa condición es en la promesa a los que guardan los mandamientos. Cualquier cosa que pidas, si tú guardas los mandamientos, el Señor te la concede si está de acuerdo con su voluntad. Bien, ¿qué hice yo entonces? Me quedé en casa ya y al tercer día él llegó, el muchacho llegó. Señor Osman, estaba todo demacrado, estaba todo agotado, ojeroso. ¿Y qué pasó? No, lo que pasó es que estos señores allá duraron 3 días y 3 noches, hicieron vigilia, ayuno, amanecieron, hicieron de todo, formaron una algarabía, los vecinos se molestaron porque era una bulla grande que tenían allí. Y bueno, total que al tercer día no pudieron sacar el demonio, Satanás los venció, los derrotó y se fueron. Y lo peor es que me dejaron sin comida porque tuve que alimentarlos ahí durante todos estos 3 días, me dejaron la nevera vacía, me pedían pollo, tenía que comprarles pollo. No, eso fue terrible. Entonces dije, bueno, está bien, sigue adelante, yo busqué un hermano para que me acompañe. Porque la Biblia dice de 2 en 2. El primer día yo fui yo solo, quizás cometí ese error, pero yo fui con un hermano. Cuando le hablé al hermano de la situación, él me dijo, yo no voy a eso. ¿Por qué, hermano? Porque la última vez que yo estuve en una ceremonia de esa, sacando un espíritu, el espíritu se me metió a mí. Y yo le dije, no se preocupe, hermano, no va a pasar nada de eso. Vamos en el nombre del Señor, esto es una obra del Señor, vamos. Ahí lo convencí y salimos. Fuimos a la casa de esta familia. Y, oh, alegría, cuando llegamos, no estaba la muchacha ahí, los papás se lo habían llevado para otra iglesia. Y yo dije, qué bien, ya no nos vamos a enfrentar a Satanás, ¿verdad? Qué bien. Pero cuando salimos de la casa para venirnos ya para nuestras casas, apenas bajamos de la salida de la casa, llegó el taxi con los muchachos y los padres, mamá, el papá, un hermano ahí. Entonces llegaron y ya nos tocó. Yo dije, mira, yo la tomé de la mano, abrí la puerta del taxi, la tomé de la mano y le pregunté a ella que estaba así toda, ¿cómo estás? Y ella me dijo, no, estoy mal, ¿quieres que oremos por ti? Sí, oren por mí. Fuimos a su pieza, a la habitación, la sentamos en la cama, el hermano y yo hicimos una oración, ¿verdad? Y el Señor, el papá me dijo, la fuimos a llevar a una iglesia aquí cerca, pero nos estaban cobrando 50,000 pesos por la oración. ¿Cómo comercializan con la fe de las personas? 50,000 pesos por una oración, ¿verdad? Entonces, eso no debe ser, eso es una injusticia. Bueno, entonces ahí nos arrodillamos en la habitación, el hermano y yo. Yo hice una oración pidiendo al Señor, ¿verdad? Que ese espíritu lo sacara de ahí, lo reprendiera y se fuera de ahí, el espíritu saliera de ella. Entonces el hermano hizo una oración también, pero fue impactante, fue contundente. Él dijo, Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, recuerdo lo que está escrito en tu palabra, cuando el arcángel Miguel peleaba con Satanás por el cuerpo de Moisés, y el arcángel Miguel le dijo a Satanás, Jehová te reprenda, Satanás, Jehová te reprenda. Así te digo hoy a ti, Satanás, Jehová te reprenda, sal de allí. Y se fue, el espíritu se fue. Gloria a Dios. Eso fue una maravilla, eso fue algo grande, ¿verdad? Son experiencias bonitas que el Señor quiere hacer con la iglesia que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesucristo. Quiere hacer grandes cosas, pero el tema profético de hoy tiene que ver eso, porque el Señor no hace esas cosas, esas grandes milagros que hacían antes, porque hoy no vemos eso, y vamos a ver la causa de eso. Pero antes quiero leerle la segunda promesa que les tengo para ustedes. Está aquí en el libro de Santiago, el capítulo 5. Santiago 5. Aquí está Santiago capítulo 5. Dice el versículo 14. Santiago 5, 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo,
y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Amén. Qué hermoso, una promesa. Es una promesa hermosa. Debemos creer a la promesa del Señor. ¿Hay algún enfermo entre nosotros? Llamen a los ancianos de la iglesia. Unjan al enfermo con aceite y el Señor lo levantará, el Señor lo sanará. Amén. Bueno, yo era anciano en la iglesia Galilea en el Pozón, cuando una de las diaconisas tenía un hijo que era biciclista. Entonces, ese muchacho hacía muchas carreras en bicicletaxi, pero le gustaba mucho la plática, gastársela con las prostitutas, y fue contagiado de SIDA. Contagiado de SIDA. Eso se lleva a que sea. Muere. Entonces ella me rogó que hiciéramos, y entonces yo llevé el aceite, fuimos, el aceite de oliva para ungirlo. Y cuando yo lo vi acostado en el sofá de la sala, el sofá estaba acostado allí, no podía ya, estaba muriendo. Entonces él me contó que tenía diarrea, no podía quitar la diarrea, estaba totalmente, estaba moribundo. Entonces procedimos a ungirlo con aceite. Lo ungimos, hicimos una oración, lo ungimos con aceite, confiando en la promesa que dice que el Señor lo levantará. Bien, el joven se sanó del SIDA. Amén. Fue sanado. Comenzó a asistir a la iglesia porque él era reacio a asistir a la iglesia, siendo hijo de una diaconisa de la iglesia. Comenzó a asistir a la iglesia, recibió los estudios bíblicos y se bautizó. Amén. Eso es lo que el Señor quiere hacer, grandes cosas con nosotros en el día de hoy. Pero ¿por qué no vemos esas cosas? Vamos a verlo aquí enseguida. En Apocalipsis hay un mensaje dedicado a nosotros. En el capítulo 3 de Apocalipsis y el versículo 14 dice: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. No dice escribe a la iglesia de la Odisea, no, al ángel. ¿Qué es el ángel en una iglesia? El ángel es un símbolo de los que dirigen la iglesia. No a la iglesia, al pueblo en general, sino a los ángeles, a los pastores, a los ancianos, a los que están dirigiendo la iglesia. Son los que forman la junta de la iglesia. Los directores de los departamentos son los que dirigen la iglesia, los administradores. Son el ángel de la iglesia. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico, me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, pero no sabes que tú eres un desventurado, un miserable, pobre, ciego y desnudo. Un regaño grande. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Toca la puerta el Señor. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. El Señor nos está llamando a nosotros ahí a través de toque en la puerta de nuestro corazón. No está llamando a los que no son cristianos, a que van a la iglesia por primera vez. No, que el Señor está tocando tu puerta, no. Es a la iglesia, a los miembros de la iglesia. El que venciere, miembro de la iglesia, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La iglesia de la Odisea, este mensaje, es para nosotros,
porque los mensajes a las 7 iglesias, ¿verdad? Son en fechas que fueron determinadas por Dios cada mensaje. Un ejemplo, el mensaje a la iglesia de Éfeso fue dado por el Señor desde el año 31, cuando Cristo murió en la cruz, que se formó la iglesia con los 12 apóstoles, hasta el año 100, cuando muere el último apóstol, ¿verdad? Fue Juan. Allí, el mensaje de la iglesia de Éfeso era para ellos, pero también sirve para nosotros hoy. Y así, iglesia tras iglesia, distintas épocas, hasta el día de hoy, que es la última iglesia, que es la Laodicea, la iglesia que va a proclamar la última amonestación, la última advertencia al mundo, que ya se está acabando. Ustedes notarán lo que está pasando en el mundo, ¿verdad? Miren, nada más ayer estaba viendo el noticiero y yo anoté algunas cositas por aquí de lo que está pasando en el mundo. Miren, en los desastres naturales. En Alemania, más de 100 muertos, 120 muertos en Alemania ayer, y cientos de desaparecidos por lluvias e inundaciones, grave en Alemania. En Bélgica y en Europa, igual, más de 20 muertos por los temporales que han habido, muy grave. Y mostraron en el noticiero los videos, los carros inundados, nada más el techito del carro, la gente tratando de salir, increíble. La parte de los desastres naturales. En Oregón, Estados Unidos, un estado de los Estados Unidos, 70 incendios poderosos que no han podido apagar ni con aviones. Empezaron los aviones así echando líquido, agua, para apagar los incendios y no han podido apagar los incendios. Desastres naturales. En Canadá, muchos muertos por olas de calor. La gente está muriendo. En la parte de los desastres naturales. Y en muchas partes han habido terremotos, han habido huracanes, tempestades, han habido, ¿qué más? Las inundaciones, los incendios, todo esto está. Los desastres naturales. Y esto va a ir cada vez intensificando más. Yo lo he dicho muchas veces en mis prédicas. Se va intensificando cada vez más hasta que el mundo se vuelva un caos. Cuando ya los mismos políticos, los líderes mundiales políticos, ya no sepan qué hacer, acudirán al papado, que es el representante de ellos, que ellos dicen que es de Dios aquí en la tierra, y le pedirán consejo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? El mundo está en un caos, se está acabando esto. Y en la parte política, vemos también en los noticieros, como en Cuba, eso está grave, en Nicaragua, en Venezuela, aquí en Colombia, las marchas, los bloqueos, en Perú, ahora mismo en Perú hay problemas con asuntos de las elecciones de los líderes que quieren irse a la presidencia, ¿verdad? En Francia, en Rusia también ha habido problemas de grandes manifestaciones. La gente ya está como hastiada y quiere como vivir una mejor vida, y no esa opresión que tienen los políticos hacia el pueblo. Bien, son señales que indica el Señor que Él está a las puertas, que está cerca. Mientras tanto, nosotros nos tenemos que preparar. ¿Cómo? Escuchando el mensaje de amonestación que aparece aquí. ¿Qué dice el Señor? Que somos tibios. Y como somos tibios, por eso es que no hay esas grandes milagros y cosas que el Señor espera que nosotros hagamos, que nos pongamos en santidad, ¿verdad? Que hagamos lo que Él desea en nuestro carácter y todo, para que Él pueda usarnos. Así como estamos, no nos puede usar. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque hay una tibieza. Algunos dirán, no, pero no soy tibio porque yo estoy haciendo la obra y tal. Bueno, hay unos 2 o 3 por ahí en cada iglesia que están haciendo la obra. Pero en general, la iglesia en general está dormida, está tibia. Está como en un sabroso dormir, en un letargo espiritual. Entonces la condición espiritual de la iglesia a nivel mundial, porque esto es a nivel mundial, es que la iglesia, dijo el Señor, nos hará la oreja tan tibio. Y si tú no sales de esa tibieza, te voy a vomitar de mi boca. El Señor va a hacer un zarandeo en la iglesia. Eso está también profetizado. Amós, el profeta Amós habla de ese zarandeo en la iglesia. Saldrá de la iglesia aquellos que no quieren, que son obstáculos en la iglesia y que impiden que el pueblo de Dios trate de adelantar, de crecer espiritualmente, ¿verdad? Entonces, muchas veces
prohibiéndole a la iglesia que no hagan esto, que no hagan aquello otro. Pero cuando la persona quiere hacer una obra, quiere hacer un trabajo, pues muchas veces se lo prohíben. Bien, ¿qué es lo que dice la iglesia? Yo soy rico, yo me he enriquecido, no tengo necesidad de nada, y estando en esa situación, pues no se preocupan porque terminar la obra, ¿verdad? Y el Señor dice que somos, ¿qué? Desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Esto es una amonestación grave, grave para nosotros como iglesia. Bien, por tanto, versículo 18, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. ¿Qué es el oro? El apóstol Pedro dice que nuestra fe es más preciosa que el oro de Ofir, ¿verdad? Entonces, el oro es la fe, es el amor. Nos hace falta fe, ¿verdad? Con esta pandemia que existe, no hay casi fe. No hay casi fe, ¿verdad? Nadie se levanta y dice, vamos a hacer esto y esto otro con la pandemia que hay. No dice nada, sí, nuestros líderes callados, todo el mundo callado, esperando a ver qué hacen los científicos, qué hacen los ministerios de salud en todo el mundo. Y lo que ellos dicen, eso es lo que tiene que hacer la iglesia, cuando no deberá ser así. El Señor dio una reforma sobre la salud hace más de 100 años para que la iglesia no estuviera enferma, que ninguna enfermedad llegara a la iglesia. Las razones de la reforma están escritas en el libro Consejos sobre el régimen alimenticio, pero eso no se usa. Los consejos no se usan, ni se predican, ni se dicen en la iglesia, ¿verdad? Yo estuve viendo un científico que inventó una fórmula para acabar con el COVID, y él dijo, las personas no deben comer carnes impuras, porque las carnes impuras son las que matan a la persona, ¿verdad? ¿Dónde sacó ese señor científico eso? Es de la Biblia, ¿verdad? Entonces, él dijo que había algunas pruebas, y personas que les había dado un remedio contra el COVID, hizo una prueba dándole cerdo, carne impura. Ocurre que la persona se empeoró y casi se muere. Fue que él la tomó y le dobló la dosis que él tenía para... Pero entonces notó que las carnes impuras dañan a la persona. Y mucho más allá, el Señor desea que ni siquiera tomamos carnes que aparentemente son sanas. Cero carnes, ni pollo ni pescado. Esa es la reforma en pro de la salud. Porque el Señor necesita que nosotros terminemos la obra, que nosotros terminamos el mensaje del tercer ángel, de una iglesia pura. El mundo se asombrará viéndonos a nosotros totalmente sanados. La Biblia dice que a ti no te llegará la plaga, a ti no llegará, dice el Salmo, ¿verdad? Mas a ti no llegará. Bien, entonces el Señor o las multitudes verán que la iglesia adventista es una iglesia saludable, sana. ¿Cuál es el misterio? La reforma pro salud. La reforma pro salud aumenta la defensa del organismo. Todo aquel que se alimenta de frutas y vegetales están aumentando la defensa y no hay virus que llegue a la persona. Entonces dice, yo te aconsejo que oro refinado en fuego, fe, mucha fe, y el amor. El amor, hace falta mucho amor en nuestra iglesia. Muchas personas se han retirado de la iglesia porque no ven amor en nosotros. Debemos ser amorosos como Jesús. Jesús era tierno, Jesús era manso, humilde, compasivo, se preocupaba por los necesitados. Algunas veces, por ejemplo, yo he visto pues que falta de amor en una iglesia donde yo asistía, que le daban unas mensualidades a los discapacitados de la iglesia. Y entonces llegó una persona contadora que dominaba un tesorero, llegó y quitó todas esa platica que se le daba a las personas más necesitadas. ¿Usted cree que eso es parte de un cristiano? A quitar a las personas más necesitadas lo que le daba una pequeña cantidad le daban a cada discapacitado. Eran ciegos, otros eran enfermos, les daban una platica. Entonces yo me encontré con estas personas ciegas y me estaba pidiendo plata y digo, no, pero yo supe que aquí en la iglesia te estaba dando una platica. No, hermano, eso no lo quitaron. No lo quitaron. ¿Cómo hace posible? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? No digo yo, dice el Señor. No hay oro. El Señor dice que debemos comprar amor, el oro, tener amor hacia los más,
amar al prójimo como a nosotros mismos. Y también dice vestiduras blancas para vestirte. ¿Qué es eso? Es el carácter de Jesús. Las personas que lograron tener el carácter de Jesús, que lograron tener oro, la fe y el amor, aparece aquí en el capítulo 7. Aparece en el capítulo 7 de Apocalipsis, donde se le muestra a Juan a esas personas. Dice el capítulo 7, versículo 9. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas. Escucharon la voz de Dios, la amonestación, que compre vestiduras blancas para vestirte, el carácter de Cristo. Lograron el carácter de Cristo. Bien, dice aquí, vestiduras blancas y con palmas en la mano. Entonces, aquí en el mismo versículo 13, el mismo capítulo 7 dice, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Ellos aquellos que en medio de la tribulación que viene ahora, que es la tribulación final, sobrevivieron, tenían el carácter de Jesús, se mantuvieron firmes con la fe, el amor y el carácter manso de Jesús. Jesús era compasivo, ¿verdad? Se compasía a las multitudes. Debemos ser compasivos, debemos ser tiernos, amantes, amorosos, como Jesús era. ¿Cómo sabemos cómo era Jesús? Estudiamos los evangelios. Ahí está lo que era Jesús, cómo él se comportaba con las personas. Era totalmente un contraste grande entre los líderes de la iglesia de aquella época y Jesús. Y eso les daba rabia a ellos y por eso fue que lo mataron. Porque Jesús era una persona totalmente llena de amor hacia los demás. Él no le gustaba a ellos. Ellos eran rígidos, eran dictatoriales, no había amor en ellos. Uno de ellos orando dijo, Señor, te doy gracias porque no soy como este publicano, pecador que está allí y tal y tal. Yo diezmo, yo hago aquello, yo hago lo otro. ¿Y qué es el publicano? Señor, sé propicio a mí que soy un pecador. Soy un vil pecador, Señor. Jesús dijo que salió favorecido, salió perdonado, pero este no. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque así es el ser humano. Muchos queremos ser orgullosos, egoístas, seguir falto de amor. El Señor nos jala la oreja y nos dice que debemos ser amorosos. Bien. Y por último dice aquí, y que unge tus ojos con colirio para que veas. Importante, el colirio simboliza el Espíritu Santo, aceite en los ojos para que veamos, podamos discernir. El don de discernimiento es dado a estas personas santas que imitan a Jesús, que el carácter es como el de Jesús, que son amorosos y tienen mucha fe. Se les agrega el colirio, el Espíritu Santo, ellos comienzan a discernir y comienzan a ver qué es lo que está malo y qué es lo que está bueno a su alrededor. Son los únicos que disciernen esas cosas y no son engañados debido al colirio que ellos tienen en sus ojos, ungidos con colirio. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. El Señor nos pide que nos arrepintamos de la manera como estamos comportándonos, ¿verdad? Debemos arrepentirnos. Y entonces Él está allí en la puerta de nuestro corazón, llamándonos. No vamos a dejar a nuestro Señor y Salvador esperando afuera, que se canse esperando, tocando ahí, y pronto llega y se aburre y se va, y nos deja abandonados como esclavos de Satanás. Pero el Señor quiere liberarnos de la esclavitud del pecado, quiere que seamos como Él. Él es nuestro ejemplo, y por eso Él está tocando y llamándonos al arrepentimiento. Hermanos y amigos, quiero decirle que aquí hay una lucha grande, porque dice el versículo 21, el que venciere en esta lucha, le daré que se asiente conmigo en mi trono. Tendremos un lugar en el trono de Jesús, al lado de Él, así como yo he vencido y he sentado con mi Padre en su trono. El Señor quiere hacer grandes cosas con nosotros. Así que debemos proponernos a cambiar. Debemos cambiar. Pedir al Señor que nos cambie,
que queremos ser como Él. Van a venir luchas porque Satanás no quiere esto, pero debemos vencer. Él está listo para ayudarnos a vencer. El Señor los bendiga. Amén. Vamos a ver ahora quiénes nos están mandando. Juan Vázquez. Con la pandemia muchos están tomando la actitud del mundo porque no se cambian los hábitos. Esto lo lleva a padecer la enfermedad de los egipcios. Amén, Juan Vázquez. Osman Lara de Miami, el hijo mío. Gracias, mijito. Aquí saludamos a Fabián Jesús Albarracín, a Kira Rosa, ¿verdad? Estamos saludando a María Lara Osman Castillo, a Osman Lara, aquí estamos saludando a Osman, a mi hija Mari, allá en Medellín, gracias a Dios, ¿verdad? También saludamos a Osvaldo Velázquez Lara. Hola, Osvaldo. Bendiciones para ti, Osvaldo. Saludamos a Juan también. Blanca Arrieta. ¿Cuántos años sin vernos, Blanquita? Dios te bendiga mucho. Vamos a saludarte. Blanquita Arrieta. Bien, hay muchas personas aquí que nos han estado viendo. César Julio Arévalo Dávila. También saludamos a César Julio. Amén. ¿Quién nos está saludando aquí? Bien, vamos a ver, mis hermanos. Hay tanta gente. Estamos, tantos hermanos, queridos hermanos. Bueno, mi hermano, esto es todo. De todas maneras, gracias a todos los que no lo he podido dar el saludo, enviar el saludo. Dios me los bendiga. Aquí hay una nota. Feliz sábado, abuelo. ¿Quién será esta jovencita que me está diciendo? Gabriel David Lara, mi sobrinecito. Feliz sábado, abuelo. Gracias, Gabriel. Amén por eso. Vamos a finalizar.